Bueno, tenemos un ejercicio que consiste en calcular el campo magnético en el punto O, que da la contribución de este semicírculo con esta barra. ¿Okay? Mencionar que no lo he apuntado por acá, vamos a apuntarlo, me falta una dimensión, ya la estoy buscando, aquí está. Ok, no dice nada más. Ok, nada más me dicen que esto es R, me dicen que esto es R, me dicen que esto es R y listo. Okay. Bueno, creo que vamos a empezar con el del aro. ¿Okay? Y vamos a hacerlo de una forma general y después irnos al caso específico de este que tenemos acá. Entonces, bueno, vea, primero, si queremos calcular el campo magnético de un círculo, ¿verdad? Entonces, a una altura z, pues aquí vamos a tener una corriente dando vueltas, ¿cierto? Okay. Vamos a escoger que nuestro diferencial de corriente está en este extremo. Y aquí este va a ser el radio R de la espiral circular. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos de que campo magnético es igual a mu sub O y de L cruz R unitario entre 4pi R al cuadrado. Muy bien. Ahora, vectorialmente tenemos varias cosas. Vamos a buscar ceros de color que ocupamos. Y ahora sí. Entonces, resulta que mi vector dl, ¿verdad? Va a ser en la misma dirección de la corriente. Entonces, digamos, esto es una vista desde el lado, ¿verdad? Si queremos una vista superior de esa corriente, ¿verdad? Pues bueno, la corriente da vueltas acá, ¿cierto? Esto sería mi dl, que va en la misma dirección de la corriente. R siempre va a ser el vector que comunica el diferencial de corriente con el punto donde quiero calcular mi. Entonces, esto va a ser R y es R unitario y esto va a ser R, ¿verdad? Recuerde que R unitario es un vector que sigue la dirección R, pero su magnitud vale 1, entonces es una flecha más pequeña. Resulta que, bueno, lo que tenemos aquí es la espira, ¿verdad? Y entonces tenemos este vector R apuntando un punto aquí arriba, pero que conforme usted vaya dando vueltas, este vector R siempre va a apuntar hacia el mismo punto, el punto P. Entonces vea algo muy interesante que va a ocurrir aquí. Lo que va a ocurrir aquí es que este campo magnético, por la ley de la mano derecha, ¿verdad? Si yo tengo mi corriente entrando y tengo mi dr viendo para acá, ¿ok? Entonces, claro, si yo vengo y hago la ley de la mano derecha y vengo y digo dl cruz R, este dedo me va a dar la dirección del campo magnético. En este punto la corriente va entrando y aquí tenemos el R. Entonces aquí, como la corriente va entrando y el R apunta hacia el punto P, pues yo vengo y digo dl cruz R y el dedo sería el campo magnético. Entonces me doy cuenta que el campo magnético pues va a ser perpendicular a R e iría en esta dirección, ¿verdad?
Entonces nos damos cuenta que hay dos componentes, un campo magnético en Z y un campo magnético, pongámosle que en X. Por simetría, del otro lado habrá uno igual, ¿verdad? Producto del diferencial que está exactamente al otro lado de la espira. O sea, este campo magnético que está acá es producido por este elemento diferencial de corriente. ¿Sí? Entonces aquí nos hace un ángulo zeta que hay que tener cuidado, porque ese ángulo zeta va a ser igual a este ángulo zeta. Este y este no son opuestos por el vértice, porque aquí hay un ángulo de 90. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es así. Digamos, si yo tengo que esto es el campo magnético, bueno, perdón, que este es la corriente y este es el R, ¿verdad? Estaba en esta dirección así. Vea que es fácil de entender. Si yo pongo el campo magnético aquí, es fácil de entender a que si yo vengo e inclino esta línea radio, el lapicero café es el radio, y estamos aquí, ¿verdad? Y aquí está el campo magnético. Me voy a quitarle la tapita porque yo sé que no alcanza en la pantalla. Aquí está el campo magnético. Bueno, si yo este radio lo inclino y lo pongo horizontal, me doy cuenta que el campo magnético queda viendo totalmente hacia arriba. Y si yo este vector café, que es el radio, lo inclino θ grados, pues la tapa rosada se inclinó θ grados. ¿Bien? Perfecto. Ahí queda demostrado que este zeta es igual a este zeta. Bueno, entonces ahora sí. Resulta que es entonces ese campo magnético. Ahora me interesa calcular el campo magnético solo en Z, porque el otro campo magnético en X se cancela. Entonces va a aparecer aquí un coseno de zeta, ¿verdad? Y no hemos tocado todavía la maquinaria de los vectores, que la vamos a hacer ya. Entonces esto sería mu sub O y dl por la magnitud de L es dl, la magnitud de R es 1 por el seno del ángulo entre ellos dos, y el ángulo entre ellos dos es 90. Recuerde, eso es un producto cruz, es magnitud de 1, magnitud de 2 por el seno de 90. ¿Y por qué es 90? Muy fácil, porque digamos, la corriente está dando vueltas en una espira circular. Entonces, la corriente, si queremos verla, siempre va dando vueltas, ¿verdad? Y este vector R siempre va a ser perpendicular a la página, ¿ven? Entonces siempre va a apuntar hacia el punto P, pero va a ser perpendicular a el DL porque están en dos planos diferentes, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, vea, si la corriente va entrando y aquí va el R, ¿verdad? Vea que el ángulo entre ellos dos, vamos a ponerlo aquí, el ángulo entre ellos dos es 90, es 90. Si yo vengo y me voy al otro extremo, este de aquí, la corriente iría saliendo, ¿verdad? Iría saliendo y aquí estaría el R, apuntando hacia el punto P. ¿Qué ángulo hay entre ellos dos? 90. ¿Ven? Muy bien. Entonces, ahora sí, me quedaría que dBz es igual a mu sub O y el dl, ok. Resulta que el dl es nada más y nada menos que un elemento diferencial de arco, es un ds. Y un ds está definido por ds es igual a radio por d phi. Entonces, R por d phi. Seno 90 es 1 por coseno de zeta. Bueno, coseno de zeta es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre
hipotenusa, que se convertiría en r a la 3, porque ya hay abajo un r al cuadrado. Entonces dbz sería igual a mu sub o i r al cuadrado sobre la raíz de, hay que hacer Pitágoras, sería r al cuadrado más z al cuadrado de phi. Y entonces aquí lo que vamos a tener es una integral, pero que tenemos que integrar el ángulo polar. Entonces todo lo demás sale de la integral porque no depende de phi, ¿verdad? Y tenemos la integral de 0 a 2pi de phi. Entonces bz, que por cierto, se dio cuenta que perdí el 4pi. Okay. Vamos a ponerlo porque lo he botado. Y ahora sí. Entonces sería mu sub o i r al cuadrado sobre 4pi raíz de r al cuadrado más z al cuadrado por 2pi. Entonces ya como se cancela el 2pi con este, me quedaría mu sub o i r al cuadrado sobre 2 raíz de r al cuadrado más z al cuadrado. Okay. Esta sería la expresión del campo magnético sobre el eje z para una espira con corriente a una altura z del centro. Para nuestro caso, ahora sí, para nuestro caso en esa fórmula z vale 0. Entonces el campo magnético, que sigue siendo el eje z, ¿verdad? Vamos a considerar que el eje z es saliendo de la página. Ese sería el eje z. Aquí, saliendo. Entonces z es igual a 0, ya estamos hablando del plano de la hoja. Me quedaría mu sub o i, aquí sería un 0, saldría un r de aquí, ¿verdad? Se eliminaría con este r, y abajo me quedaría un 2. Perfecto. Si quiere ponerme un vector, pongámosle un vector z. Z va saliendo de la hoja. Ese sería el de una espira completa. Adivine, ¿qué pasa si yo quiero encontrar el campo magnético de una espira, perdón, de media espira? ¿Qué pasaría? Ah, por cierto, aquí hay algo que está malo. Me acabo de dar cuenta. Este 3. Ahí está. Y ahora sí. Entonces esa R no queda arriba, queda abajo. Listo. Dejamos a 3, ese 3 botado. Listo. ¿Me ven? Ahora, ¿qué pasa cuando hay solo media espira? Entonces, cuando hay solo media espira, adivine qué hacemos con esta fórmula. Exactamente. Cuando solo hay media espira, lo que hacemos con esta fórmula es partirlo entre 2. Entonces, el campo magnético en Z sería mu sub o i entre 4r en la dirección Z. Perfecto. Ese va a ser todo este campo magnético originado de esta mitad de espira. Ahora, ¿qué ocurre con la barra? Bueno, con la barra la vamos a hacer acá. No vamos a hacer mucho detalle en la figura bueno, no la vamos a hacer muy grande, más que todo para que me quepa. Ok, entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una corriente, ¿verdad? Una corriente I, vamos a escoger un elemento diferencial DL, ¿verdad? En la misma dirección de la corriente.
quiero encontrar el campo magnético en el punto P, y entonces resulta que dB es igual a mu sub O I de L cruz R sobre R al cuadrado. Ok, ¿quién es este R? Es una excelente pregunta. Bueno, esto es un triángulo especial, ¿verdad? Vea que este es un ángulo de 45, este sería 45 y este sería 90. Entonces la hipotenusa es R. Si lo comparamos con los triángulos especiales, ¿verdad? Que el triángulo especial era 1, 1, raíz de 2, ¿verdad? Entonces, pues esta hipotenusa que está aquí, R sería raíz de 2. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿cuánto valdría los otros catetos? Digamos, ¿cuánto valdría este cateto y cuánto valdría este cateto? ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Ok. Si esto es R, esto sería R sobre raíz de 2. Y este sería R sobre raíz de 2. Veamos a ver si es cierto. Hagámosle Pitágoras. Entonces, R sobre raíz de 2 al cuadrado más R sobre raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Pues esto sería R al cuadrado medios más R al cuadrado medios, y esto sería la raíz de R cuadrado, y eso me daría R. Excelente, correcto. Entonces es R sobre raíz de 2. Y ahora sí, viene el detalle. Aquí, ojo, este sería mi vector R, y aquí estaría mi vector R unitario. ¿Sí? Y aquí lo vamos a dejar en términos de cita. Vamos a dejarlo en términos de cita, y vamos a dejarlo en términos de x, ¿ok? En vez de decir que es R sobre raíz de 2, vamos a dejarlo en términos de x, y lo vamos a hacer en forma general, y al final sustituimos pi cuartos, es la misma cosa. Por la ley de la mano derecha, ¿ok? Ojo de nuevo, aquí tendríamos R, y aquí tendríamos la corriente, ¿verdad? Ve qué curioso, porque aquí dL que va hacia arriba y el radio que va hacia abajo mutando a P, el dedo va hacia adentro. Entonces el campo magnético en ese punto P es entrando a la hoja. Y resulta de que geométricamente este sería el ángulo que me interesa. Phi. Vea, phi. Porque aquí resulta que sería, ok, dB en Z, ¿verdad? Esto sería en Z, porque ahora sería entrando a la hoja, y entrando a la hoja sería menos Z, pero ya la vamos a poner el menos al final. Mu sub O, porque saliendo era Z positivo, y por dy por 1 por el seno de phi, porque ese es el producto cruz, ¿verdad? El producto cruz es la magnitud de uno por la magnitud de otro por el seno del ángulo. Y entonces sería mu sub O y dy, el seno del ángulo. Ok, sería el seno de este ángulo. Pero resulta que este ángulo phi lo puedo convertir en ángulos internos por un aspecto geométrico que tal vez uno aprendió en el colegio, que es el siguiente, que dice que si yo tengo un ángulo externo phi y tengo un ángulo 90 y tengo aquí otro zeta, el ángulo externo es igual al ángulo de 90 más zeta. Entonces yo puedo cambiar esto de 90 más zeta sobre R, que sería, ahora sí, x al cuadrado más y al cuadrado. Voy a dejarlo en términos de y al cuadrado, ¿verdad? Y vea cómo ese seno se convierte en un coseno por identidad trigonométrica. Y vea cómo ese coseno
se convierte, voy a hacerlo aquí por espacio, en adyacente sobre hipotenusa. Y entonces esto se convierte en un 3/2. Y ahora sí, entonces el BZ sería integrar mu sub o i, mu sub o i x por la integral de dy sobre x al cuadrado más y al cuadrado a la 3/2. Y ahora sí, ¿de dónde a dónde? Los límites de esta integral. Bueno, primero que todo, esta integral, si usted la pone en la calculadora, mu sub o x por esa integral que está ahí, la buscamos en el libro, está en el apéndice. Vamos a ver, relaciones matemáticas importantes. Y me dice que esta integral, si estoy integrando y, dice que es 1 sobre x al cuadrado por 1 sobre no, por 1 sobre no, y, bueno, allí arriba, y me quedaría aquí y al cuadrado más x al cuadrado a la 1/2. Evaluado, ahora sí, el famoso evaluado. Evaluado ¿desde dónde? Desde menos r sobre raíz de 2 hasta r sobre raíz de 2. Desde aquí hasta aquí. Y como yo ya tengo que esa r sobre raíz de 2, listo. Pues desde menos r sobre raíz de 2 hasta r sobre raíz de 2. De aquí hasta aquí. Y ahora sí, me quedé sin espacio. Ok, ahora lo que hay que hacer es evaluar esto. Meter el r sobre raíz de 2 aquí y el menos r sobre raíz de 2 acá. Lo vamos a hacer en una hoja. Aquí está. Para que quede el procedimiento completo. Entonces BZ sería mu sub o i sobre x, vean qué curioso, estas x se cancelan, y me quedaría r sobre raíz de 2 sobre la raíz de r al cuadrado medios más x al cuadrado más, menos r sobre raíz de 2 sobre raíz de r al cuadrado medios más x al cuadrado. Ahora sí, ¿quién es x? Para un caso especial donde queremos encontrar en el punto O, x era r sobre raíz de 2. Entonces, sería, si se dio cuenta, estos dos se pueden sumar, ¿cierto? Son iguales. Y estos dos menos forman un más. Entonces, se conserva el denominador y se suman los numeradores. Y eso me daría 2r sobre la raíz de 2 entre la raíz de r al cuadrado medios más r al cuadrado medios. Entonces BZ sería mu sub o i sobre mira, y no cambié esta x. Sería r sobre raíz de 2, no la había cambiado, por 2r sobre raíz de 2. Y ahora sí, aquí esto se suma, eso me quedaría raíz de r al cuadrado, eso me quedaría r al cuadrado, raíz de r al cuadrado, r. Y entonces aquí vemos como este se cancela con este se cancela con este, y entonces el campo magnético en el eje Z
para ese alambre sería mu sub o i 2 sobre r. En la z negativo, porque va hacia adentro. Este es el del alambre. Y el del semicírculo, ¿verdad? El campo magnético era, aquí está, mu sub o i sobre 4r. Pero en la dirección z positiva porque va saliendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sabe una cosa, otra vez dejé el pi. Bueno, por dicha uno se da cuenta. Aquí está. Dejé botado el pi. El 4 pi lo dejé abandonado. Y aquí. Y aquí. Eso me va a cambiar algo, claro. El 2. Me va a quedar un 2 aquí y me va a quedar un pi aquí. Y el 2 de aquí arriba desaparece. Se cancela con el 4, se simplifica con el 4. Entonces ahora sí, el campo magnético total en el punto P sería... ¿Cuál ustedes creen que es más grande? Bueno, no es un asunto de cuál es más grande. Es un asunto de pues si este va para afuera y este es el positivo, pues... podríamos decir a este le quito este. O podríamos decir a este le quito este. Bueno, no importa. Pongámoslo como mu sub o i sobre 4r menos, porque van en direcciones opuestas, mu sub o i sobre 2r pi. Entonces aquí creo que podríamos, vean lo que podríamos hacer. Podríamos sacar un menos a factor común. Y podríamos sacar un 2r. ¿Sabe para qué? Para que me quede un medio, ¿cierto? Y me quede... Ok. De aquí saqué el un medio. Y me quede... más... Ajá. 1 sobre pi. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Correcto. A este le quito este. Muy bien. Con esto hemos terminado el ejercicio. Esa sería la respuesta. Ese es el campo magnético en el punto P. Muy bien.